buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Es siempre una alegría, es un honor. Para mí es un honor estar aquí al frente y poder servir a nuestro Señor y poder darle todo lo que tengo en mi corazón para Él y para ustedes. El Señor pone palabra en nuestros corazones para transmitir a ustedes. Quiero saludar también a las personas, a los hermanos que nos están siguiendo, que van a escuchar esta prédica después. Ya saben, estamos subiendo ya las prédicas a YouTube. ¿Han visto? ¿Quién ha visto las prédicas en YouTube? Levanten sus manos. Ya tenemos 3 prédicas en YouTube. Poco a poco vamos a ir subiendo las de los domingos actuales que estamos teniendo y también vamos a empezar a subir de domingos anteriores. ¿Ya? Vamos a ir subiendo las prédicas de domingos anteriores. Ahora estamos en un día especial. ¿Por qué? ¿Qué estamos celebrando hoy día? Lo más importante. Pentecostés. No porque el Día de la Mamá no sea importante. Es importante el Día de la Mamá. Los cumpleaños de mayo también son muy importantes. Pero Pentecostés es un día especial para la iglesia. Para la iglesia, ¿no es cierto? Y voy a empezar la prédica de hoy día contándoles una anécdota, una historia de un misionero. Hace muchos años, estoy hablando por el siglo XIX, se llamaba Hudson Taylor. Ese misionero estaba predicando, dice, en Inglaterra, una iglesia, y estaba hablando de las maravillas de Dios y todo eso. Y al finalizar la prédica, allá al fondo, se para un chinito y pide hablar. El chinito, quiero hablar. Y el pastor le da la palabra, el misionero, ¿no? El predicador le da la palabra, y ese dice: durante muchos años he estado buscando la verdad. Dice el chinito. Mi padre durante muchos años ha estado buscando la verdad y quería enseñarme la verdad. Hemos buscado la verdad viajando mucho a muchos países, a todas partes. He leído libros de Confucio, he leído bibliografía sobre Buda, he hecho muchas cosas, dice el chinito. Y nunca, nada de eso satisfizo mi necesidad. No pude encontrar lo que estaba buscando, no pude encontrar la verdad hasta que hoy aquí, mientras usted hablaba de Jesucristo, yo entendí qué es lo que necesitaba. Eso es lo que necesitaba para que mi vida tenga sentido, dice el chinito. Y a partir de hoy, dice, a partir de hoy, yo me declaro un seguidor de Cristo por las palabras que he escuchado de usted sobre Jesucristo, dice el chinito. Todos aplauden, qué lindo, no, fiesta, un convertido en la iglesia, fiesta, todos felices. Y el chinito dice: pero tengo una pregunta, señor predicador, le dice al señor Taylor. Sí, claro, le dice. Y le dice: ¿por cuánto tiempo ustedes han conocido el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo ustedes conocen el Evangelio? A lo que el misionero le dice: bueno, cientos de años, hace cientos de años. Y el chinito le dice: ¿y si hace cientos de años han conocido el Evangelio, cómo es posible que conociendo tanto tiempo el Evangelio nunca lo hayan compartido con nosotros? Ese silencio hubo en la iglesia. El misionero seguramente se quedó, perdón, no sé, ¿qué le habrá dicho? 1000 disculpas. No, pero, o sea, se quedó seco. Y de eso vamos a hablar ahora. Esta historia la estoy utilizando precisamente para introducir a ese tema. ¿Qué tiene que ver esto con Pentecostés? Me dirán tal vez eso. ¿Qué tiene que ver el chinito y el misionero con Pentecostés? ¿Saben qué tiene que ver? Que Pentecostés tiene un sentido muy especial. Sabemos que se festeja en Pentecostés. Vamos a leer la palabra en Hechos 2, 1, 4. Vayan buscando mientras les digo esto. Sabemos lo que pasó en Pentecostés. Amén. Pero Pentecostés tiene un propósito en nuestras vidas, como tuvo también un propósito en la vida de los apóstoles cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Eso es, ahí en Hechos 2, 1 al 4 está Pentecostés. ¿Ya? Pero Pentecostés, les decía, tiene un propósito en nuestras vidas. Porque Pentecostés no es algo como nunca sucede con todo lo que hace el Señor. Nada es al azar. Nada es porque un día se le ocurre al Señor: hoy día a ver que haya Pentecostés. No es así. El Señor tiene todo planeado y para todo lo que Dios hace tiene un propósito. Vamos a leer acerca de Pentecostés, Hechos capítulo 2,
versículos 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, esta parte es importante, se van a acordar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Eso es Pentecostés. Es cuando viene el Espíritu Santo, como Jesús había prometido, viene el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos. Dice que estaban ahí reunidos, estaban sentados, eran en total 120 personas, entre María, los apóstoles, los discípulos, 120 personas, y el Espíritu Santo viene como un viento recio y tiemblan las paredes y entran lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Pero les dije, esta parte es importante. ¿Cuál era esa parte que era importante? La primera parte, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir si la Biblia nos dice cuando llegó el día de Pentecostés? Que Pentecostés ya existía. Pentecostés ya había muchos años antes, muchos años atrás. No es que ese día se instauró Pentecostés. Cuando vino el Espíritu sobre los apóstoles, cuando estaba en Jerusalén, ahí tal vez ocultos, atemorizados, vino el Espíritu Santo, ahí fue Pentecostés. No, Pentecostés ya había. Pentecostés es una festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Y hace cuántos años que había Pascua? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo fue la primera Pascua? Moisés, Egipto, ¿no es cierto? Cuando el pueblo estaba en Egipto, el pueblo de Dios estaba en Egipto, y dice el Señor que cada familia mate un cordero, ¿no es cierto? Y coman el cordero. Esa noche que iba a pasar el ángel de la muerte, iba a exterminar a todos los primogénitos de Egipto, y que pinten los dinteles de la puerta, los dinteles de la puerta con la sangre del cordero que iban a comer. Y esa noche ellos iban a ser liberados después de tener esa cena. Esa cena era la cena pascual, fue la primera Pascua, ¿no es cierto? Entonces, esa noche el pueblo hebreo, el pueblo de Dios sale de Egipto. Esa es la Pascua, porque Pascua quiere decir paso, ¿no es cierto? Entonces, el paso de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto a la libertad. Muy bien, Jaimito, a la libertad, el paso. ¿No? Entonces, eso es Pascua. Entonces, nos damos cuenta que Pascua había hace muchos años atrás, Pentecostés, se vivió. ¿Por qué? Porque Pentecostés quiere decir eso, 50 días. Entonces, después de la Pascua, pasaron 50 días, el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, salieron de Egipto y se encontraron con el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Se encontraron con el Mar Rojo y tenían que pasar el Mar Rojo. Entonces, el Señor abre el mar en dos. Le dice a Moisés: golpea con tu vara. Él va, golpea, y el mar se abre en dos y el pueblo pasa en seco. Y cuando están pasando los egipcios, el mar se cierra y los extermina a todos los enemigos del pueblo, ¿no es cierto? Y siguen caminando, van transcurriendo los días, hasta que llegue el día 50, y ese día Moisés estaba en el monte Sinaí. Estaba en el monte Sinaí hablando con Dios. Dice en la palabra que Moisés se encontraba y conversaba con Dios cara a cara. ¿Se dan cuenta de eso? Era hermoso, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Cara a cara. Está en Éxodo 33:11, por si acaso dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Como estamos hablando ahorita, cara a cara, ¿no es? Así hablaba Jehová con Moisés. ¡Qué hermoso!, ¿no? Les voy a explicar después, pero ¿a qué se refiere ese cara a cara? Un poquito, se refiere a la intimidad que había entre Jehová y Moisés. O sea, había tanta intimidad entre ellos dos, eran tan amigos, había tanta intimidad, tanta comunión entre ellos, que Moisés escuchaba la voz audible de Dios y podían conversar. Entonces, bueno, pero eso va a ser tema de otra prédica. No sé cuántas prédicas ya les debo, ¿no? Cada vez digo, eso va a ser tema de otra prédica, y nunca vienen las prédicas, siempre vienen nuevas. Pero en fin, entonces había intimidad. Entonces, en ese encuentro, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le entrega la ley y escribe la ley en las tablas de piedra.
¿Se acuerdan? No hemos visto en la película, hemos leído la palabra. Y ese día, justamente ese día era el día 50 después de la Pascua. 50 días, que quiere decir Pentecostés. 50 viene de Pentecostés. Pentecostés viene de un término hebreo y griego también, que quiere decir 50. Entonces pasan 50 días desde la primera Pascua hasta que el Señor le da la ley a Moisés para el pueblo hebreo. Son 50 días y están celebrando Pentecostés. ¿Qué simboliza esa fecha, ese acontecimiento? Simboliza el nacimiento del judaísmo. 50 días desde la Pascua. Este evento está narrado, está contado en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Entonces ocurrió 50 días después de la salida del pueblo hebreo de Egipto. 50 días, ¿ya? Esta fiesta de Pentecostés se asocia también a la fiesta que se vivía, a la fiesta de las semanas o la fiesta de las mieses. Es una celebración que tenía lugar entre el pueblo hebreo 7 semanas después de la Pascua. Después de la Pascua tenían que celebrar, también por ordenanza de Dios, tenían que celebrar 7 semanas después. ¿Cuántos días son una semana? 7. ¿Cuántos días son 7 semanas? 49. Al día 50 tenían que celebrar Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las mieses. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por el fruto recibido. Entonces, mucho tiempo atrás, como vemos, mucho tiempo atrás ya se celebraba Pentecostés, pero no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Pero era Pentecostés, era la fiesta que los judíos celebraban. En el cristianismo, el Pentecostés es la fiesta de la conmemoración del descenso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando llegó Pentecostés, dice la palabra, ¿se dan cuenta? Cuando llegó Pentecostés, es decir, el día 50 después de la Pascua, cuando celebraban el día del nacimiento del judaísmo, cuando era la fiesta de las mieses, la fiesta de las semanas, ese día en Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, vino el Espíritu Santo prometido por Jesús. Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los que estaban reunidos ahí, y recibieron como lenguas de fuego, ¿cierto? Recibieron el Espíritu Santo que se posó sobre cada uno de ellos, y recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces eso se celebra Pentecostés, y ese día de ese Pentecostés para el cristianismo simboliza el nacimiento de la iglesia de Cristo, con la venida del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Entonces, la fiesta de Pentecostés ya existía. Ya existía hace muchos años. Ya se conmemoraba. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, justo en ese día. Ya, entonces, para esta fiesta de Pentecostés, para nosotros el derramamiento del Espíritu Santo tiene un propósito muy importante, como lo tuvo también para los que recibieron el Espíritu Santo en ese entonces. Nosotros ahora somos partícipes de esa fiesta de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos de la iglesia, es nuestra iglesia. La iglesia cristiana nace ese día cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero tiene un propósito muy importante. Y para entender ese propósito, nos vamos a ir a nuestras Biblias, otra vez en Hechos. No nos vamos a mover de Hechos. Y vámonos a Hechos 1, que son unos versículos antes de lo que hemos leído. Hechos 1, el versículo 8. Esto sucede cuando Jesús había resucitado ya y se había aparecido a sus discípulos ya varias veces, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad Jesús se está despidiendo de sus discípulos porque se va a ir a los cielos. Se va a ir a los cielos. ¿Ya? Entonces se está despidiendo y en eso les dice el Señor, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y continúa, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Se han dado cuenta que esa es la cita que tienen en su recuerdito que les han dado de Pentecostés? Hechos 1:8. Esa es la cita. Dice que, pero recibiréis poder.
dice, ¿no es cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta ahí no les dice para qué. Ahora les dice para qué. ¿Y para qué había sido el poder y el Espíritu Santo? Continúa ahí. Y me seréis testigos. El poder que recibimos del Espíritu Santo en Pentecostés, la unción que recibimos del Espíritu Santo, tiene un propósito y es para que seamos testigos. Dice, y me seréis testigos, dice Jesús. ¿Qué es ser testigos? ¿Quién me puede decir qué hace un testigo? Observar. Observar, ¿ya qué más? Aparte de observar. Verifica. Da fe de qué? De lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de los sucesos que él ha podido ver. Si no ha visto, no puede ser testigo. Máximo será chismoso. Si no ha visto, ni ha oído, ni ha vivido esa experiencia, es un chismoso. Pero si ha visto y ha oído, puede dar fe, como dice el pastor Mauricio, puede dar fe de lo que ha visto y de lo que ha oído. Entonces, ese es un testigo. Entonces, el Señor dice, me seréis testigos. ¿A quiénes? A los que lo han visto, a los que le han escuchado, a los que han vivido con Él. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos el propósito de esa fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Si se acuerdan, en la última prédica que pude compartir con ustedes, les explicaba que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos que el Señor destinaba, sobre algún rey, profeta, juez, qué sé yo. Venía el Espíritu Santo, pero de manera temporal, no se quedaba permanentemente. Venía de manera temporal, ¿para qué? Para que cumplan una misión, cumplían esa misión y el Espíritu Santo se iba. ¿No es cierto? En cambio, ahora el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre la iglesia. ¿Para qué? Para quedarse permanentemente entre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos testigos permanentemente de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos oído. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles no para que se quedaran encerrados donde estaban, ocultos, atemorizados, porque no sabían, estaban en una incertidumbre. Ya lo había visto a Jesús resucitado, pero otra vez se les fue el Señor. Y el Señor les dijo, me voy, me tengo que ir, pero les mandaré el Consolador. Vendrá sobre ustedes poder, vendrá el Espíritu Santo, pero igual ellos estaban un poco en incertidumbre, un poco atemorizados. Y ahora, ¿cuándo vendrá el Espíritu Santo? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿De qué poder nos habla? Estaban medio así y no sabían qué pasa. Pero el Espíritu Santo no vino para que los apóstoles, no vino para que nosotros nos quedemos encerrados en cuatro paredes. No vino para que nos quedemos atemorizados. No vino para que nos crucemos de brazos a esperar el último día. Total, ya soy salvo. No vino para eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino ¿para qué? Para que nosotros seamos testigos. Ni siquiera el Espíritu Santo vino para que hagamos milagros. Ese no es el propósito. El Espíritu Santo no vino para que hayan señales y prodigios. No vino para eso el Espíritu Santo. Las señales y prodigios, todas esas cosas son consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. El hablar en lenguas, las sanaciones físicas, las liberaciones y tantas cosas que hemos visto que han hecho los apóstoles en la Biblia y que nosotros hemos visto que ha habido en nuestras vidas y en nuestros hermanos. Todos esos milagros son como consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese no es el propósito. ¿Cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? Exacto, ser testigos. Ese es el propósito, ser testigos. Entonces, si se dan cuenta, celebramos Pentecostés y nos alegramos siempre, cada año nos alegramos y siempre leemos esta cita de Hechos 2 y nos encanta decir que todos estaban unánimes y juntos, y estar unánimes es tener el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, pensar lo mismo, estar en un mismo espíritu. Eso es lindo, todo eso, es cierto, es así. Eso es Pentecostés. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que tenemos que saber. ¿Para qué?
¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Entonces tenemos una misión, tenemos un propósito, tenemos una responsabilidad en nuestras manos y es la de ser testigos en toda la tierra. ¿Amén? Amén. Pero si se dan cuenta, el Señor les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Entonces yo digo, ¿por qué el Señor les dice Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra? Entonces he buscado los mapas de esa época, que para ver dónde estaba Jerusalén, dónde estaba Judea, Samaria y toda la tierra, ¿no? Y es así. Sucede que estaban ellos en Jerusalén. Estaban en Jerusalén, ahí fue donde sucedió todo, donde ellos radicaban en Jerusalén. Pero no se tenían que quedar ahí en Jerusalén porque tenían que llevar hasta los confines de la tierra. Entonces el evangelio tiene que ir propagándose. Entonces cuando le dice en Jerusalén, aquí donde están, y van a salir un poco más, Judea y un poco más, Samaria, porque había sido Jerusalén, Judea, Samaria. Así había sido en el mapa. Eso he aprendido cuando estaba viendo esa prédica. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros también que hacer. Tú tienes que ser testigo en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu enamorado, tu enamorada, con tu mamá, con tu papá, con tus primos, tus cuñados, con toda tu familia y después con tus vecinos, con tus amigos, con los que te rodean afuera. Cuando vas al mercado a hacer tus compras, cuando vas a la tienda, cuando te subes al trufi, cuando llegas a tu oficina, cuando llegas a la universidad, cuando vas a tu colegio. Estás en Jerusalén y tienes que salir a Judea. Y después más allá tienes que ir a Samaria. Y más allá tenemos que llegar a los confines de la tierra. Entonces el Señor no nos está diciendo que nos quedemos en nuestra casita, que nos quedemos en nuestra iglesia. No, tenemos que salir a evangelizar. Ese es el propósito de Pentecostés. Ese es el propósito de recibir el Espíritu. Entonces cuando el Señor les habla de Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra, es que tenemos que salir. Tenemos que salir y hermanos, no esperen a que el pastor les diga, ya, campaña de evangelismo. Mañana en sus casas van a predicar. No esperen eso. Hoy día al salir de aquí de la iglesia con el primero que se encuentren al frente. La hermana Marcia ha hecho esto, les voy a repartir al final. Dice, mamá, estás en el corazón de Dios. Qué bonito, ¿no es cierto? Entonces les voy a repartir lo que alcanza, lo que hay. ¿Para qué? Para que ustedes regalen a una mamá que no conoce al Señor, les van a repartir eso y le van a regalar. Aquí hay unas citas, hay una invitación, todo. Entonces, y aquí atrás está el teléfono de la hermana Marcia para que se contacten con ella. Ella se va a encargar de invitarles y traerles a la iglesia. Pero esto ya es algo que nos va a ayudar, que les va a ayudar a llegar a Judea, expandirse a Samaria, ir a toda la tierra. Con una cosa tan sencilla y tan fácil. ¿No es cierto? Georgette, por favor, te entregaré el cito. No te vas a olvidar de entregar. Ya, entonces, así es como tenemos que movernos. Y ese es el propósito. No podemos quedarnos. Nos gusta escuchar que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Nos gusta escuchar de los milagros que los discípulos hacían. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¡Qué hermoso! ¿No es cierto? Dice que ahí en ese momento había gente de todas partes, de alrededor de donde estaban, de todas partes, porque venían para la fiesta. Y por lo tanto, como había gente y personas de todas partes, ellos hablaban cada uno en su idioma, en su lengua. Pero Pedro y los discípulos no hablaban los idiomas de todos. Entonces, Pedro salió a predicar en su idioma, empezó a hablar en hebreo y hablaba. Y todos los que estaban ahí escuchaban y decían, ¿cómo puede ser que les entendamos? Si aquí habemos de aquí, de allá, de todas partes, y les estamos entendiendo lo que hablan esos hombres. Deben estar borrachos, pero les entendían. Ese es el don de lenguas, es un milagro que sucede. Y después cuando Pedro y los apóstoles, cuando con Juan van a predicar a otro lado y empiezan a salir de Jerusalén, de su casita de donde estaban, empiezan a suceder milagros, empiezan a ocurrir milagros.
Y cuando predicó Pedro en su primer discurso ese día, se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas que lo habían escuchado. Después, en su segundo discurso de Pedro, ya les voy a contar más adelante, se convirtieron 5,000 personas. Porque ese era el propósito del Espíritu Santo. Ir y llevar el Evangelio, predicar. Estaban, dice, caminando por ahí Pedro y Juan, cuando pasan por la puerta del templo, y había un hombre, un cojo, y les pide limosna. Y Pedro no tenía un peso, no tengo. No hay nada, le dice, perdón, no tengo, le dice. Oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, le dice al paralítico, al cojo. El hombre se para y camina, sano, por la gracia de Dios, un milagro. ¿Se dan cuenta? Consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo que habían recibido. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? La gente se molesta y los sacerdotes, los principales del templo y los saduceos y los guardias del templo se molestan y los llevan a Pedro y a Juan al concilio. Y ahí los llevan y dicen, ¿qué están hablando ustedes? ¿Por qué están hablando así? Y le dicen, no, es que nosotros tenemos que hablar lo que hemos visto y hemos oído. Ustedes han matado a Jesús, pero Él ha resucitado. ¿Y por qué Él ha resucitado? Esas obras suceden y les empieza a hablar. Pedro y Juan empiezan a hablar de las maravillas de Jesús y de la resurrección de Jesús, de la vida que Él había traído. Vámonos a Hechos 4, 16 al 20. Hechos 4, 16 al 20. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Entonces, como ven los saduceos, los principales, todos los que están ahí, las autoridades del templo, ven que efectivamente un hombre había sido sanado. Y ven con la autoridad que hablaban esos hombres, dice versículo 16, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, es decir, la sanidad del cojo. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, dicen, hemos visto, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dicen los sacerdotes, los escribas, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? El nombre de Jesús. Para que no hablen en este nombre. Y llamándolos, los llaman nuevamente y los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No van a hablar más en ese nombre. Se van a callar, no van a decir. ¿Y qué dice Pedro y Juan? Respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Aquí están los testigos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos vamos a callar lo que hemos visto de parte de Jesús. No nos vamos a callar lo que hemos oído de parte de Jesús. Entonces vemos a Pedro y Juan hablando y dando testimonio. Pero como eran hombres del pueblo, como eran hombres ignorantes, pescadores y qué sé yo, la gente no les daba pues mucho crédito, pero han visto que han sanado a un hombre en el nombre de Jesús. Han visto que hablaban con autoridad. Entonces el Señor escogía así para los suyos, para sus mensajeros, a gente del pueblo, gente ignorante. Se metía con pecadores, con prostitutas, se metía con cobradores de impuestos, con pescadores que no tenían formación alguna. Pero eso es lo que hacía el Señor para que resalte el mensaje que ellos iban a dar y no el portador del mensaje. Lo que tenía que salir a la luz era el mensaje que los testigos tenían que dar. Entonces llama la atención la fidelidad de esos hombres y la firmeza con la que estos testigos hablan. No nos vamos a callar, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Y la misión con la que termina el Evangelio de Marcos es clara. ¿No es cierto? Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es lo que el Señor constantemente nos dijo.
Nos dice, vayan y prediquen. Entonces nosotros pues no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí está, en lo que hemos visto y en lo que hemos oído, ahí está la buena nueva de salvación. Lo que tenemos que ir a compartir para que no venga un chinito y allá atrás nos diga, ¿y por qué no han compartido con nosotros? Para que tu vecino no te diga, eres cristiano hace más de 30 años y nunca me has dicho nada de Jesús. Porque eres egoísta. Claro, vos solito te quieres ir al cielo y yo, ¿no es cierto? Es que es así. Tenemos que compartir, como siempre les digo, cuando comemos un dulce y nos gusta, pucha, qué delicioso este dulce y nos encanta, o una fruta o qué sé yo, llevamos a la casa o hablamos con los demás, les decimos, Mauri, te cuento hermano, he encontrado un chocolate delicioso, comprate, se llama tal. He visto una película, Totito, que la tienes que ver, muy buena, en Netflix, busca tal, porque nos gusta, y compartimos lo que nos gusta. ¿Por qué no compartimos la buena nueva de Jesús, que no solamente nos gusta, sino que ha hecho en nosotros cambios y maravillas, y nos ha dado la salvación? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso hace un testigo, cuenta lo que ha visto y ha oído. ¿Qué has visto y qué has oído tú? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Quisiera que levante la mano. Aquí, alguien por quien el Señor no haya hecho nada. Por todos el Señor ha hecho algo. De hecho, ya nos ha dado la salvación, nos ha dado vida nueva. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar eso? ¿No te sanó el Señor? ¿No te liberó de las garras de Satanás? ¿No te sanó al hijo? ¿No te perdonó tus pecados? ¿No volvió a traer a tu esposo a casa, a tu esposa, a tu hijo? ¿No reconstruyó tu familia? ¿No te sostuvo cuando estabas triste y necesitabas de Él? ¿No enjugó tus lágrimas? ¿No te da pan todos los días? Todo eso que has visto y has oído, lo tienes que dar gratis a los demás. Dice en la palabra, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia también. El Señor no te cobró nada por la salvación, te dio gratis. Lo único que hiciste fue creer. Permite que otros crean en el Señor como tú has creído. Permite que otros puedan alcanzar la salvación. Permite. Para terminar ya, porque ya va a ser hora. Dijimos en una de las lecciones del curso de discipulado que la iglesia no es una organización, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho que es? Eso, un organismo vivo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y el organismo, al ser un organismo vivo, tiene que crecer, ¿cierto? Tiene que crecer, tiene que reproducirse. Si se dan cuenta, en la Biblia habla de números. No estoy hablando del libro de los números, ¿ya? Habla de cifras, Primero, cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿cuántos eran? 12. ¿No es cierto? Después, cuando los mandó a predicar y les dijo que echen fuera demonios, ¿a cuántos envió? 70. Envió a 70. Después, ¿cuántos estaban en Pentecostés reunidos? 120. ¿A cuántos convirtió Pedro en su primer discurso? 3,000. ¿Y en su segundo discurso? 5,000. ¿Se dan cuenta? Es exponencial lo que va creciendo. Y después en Apocalipsis, donde termina toda la Biblia, en el último libro, Juan dice que vio una multitud incontable que no se podía contar. Entonces, primero Jesús, después sus discípulos, los apóstoles, los 3,000, los 5,000 y una multitud que no se podía contar. Yo voy a ser feliz si ese día digo, yo le he traído al Helmut, Señor, yo le he traído al Helmut y a su esposa, 200, yo feliz, suficiente que el Señor vea. ¿Entienden? Pero tenemos que hacer a que vayamos y, a ver, aquí no conozco a nadie de esta multitud. ¿No es cierto? Entonces, seamos testigos. Tenemos una misión importante. El derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia en Pentecostés tiene un propósito
Un propósito importante, y no es solamente ver, hacer milagros. No, ese no es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo se va a mover, se va a manifestar. ¿Por qué? Porque es Dios y porque Él quiere hacerlo, porque es soberano. Y cuando Él quiere se va a mover como quiera, con profecías, con lenguas, con sanación. Eso es lo que nosotros hablamos en nuestro corazón y lo dejemos obrar. Lo va a hacer, lo va a hacer. Pero el propósito no es ese, el propósito es que seamos testigos del mensaje de vida que Dios ha traído para nosotros. Él trajo para nosotros vida y vida en abundancia. Comencemos por casa, amén. Pero salgamos también afuera, a los vecinos, al barrio, al mercado, a la ciudad, al país, al continente, y que el Señor nos lleve por donde tenemos que ir. Amén. Dios los bendiga. Feliz Pentecostés para todos ustedes.